Pantalla completa, ¿verdad? Listo, vamos a iniciar. Entonces, le voy a presentar. Nosotros vimos la clase pasada lo que era la definición de matrices, ¿verdad? Y, por supuesto, empezamos con las operaciones, ¿cierto? Entonces, ustedes tenían una serie de actividades para que vayan haciendo. Nosotros quedamos en la suma y resta de matrices. ¿Qué era lo básico que necesitaban ustedes conocer? Que la suma y la resta tienen que, o sea, las matrices que vamos a trabajar deben tener la misma cantidad de elementos o el mismo orden. Orden, ¿verdad? Es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces ahora vamos a presentar producto de matrices. ¿Qué es el producto de matrices? O sea, es la misma operación, pero se define de una forma diferente. O sea, vamos a trabajar con dos matrices que no necesariamente tienen que tener el mismo orden, sino que tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O cuál es la definición del producto de matrices? Decimos que para obtener el producto de dos matrices, A o B, cualesquiera, se multiplican los elementos de cada fila, miren esto, de cada fila por los elementos correspondientes de la columna B. Entonces, si ustedes tienen toda una fila, de la primera columna la multiplicamos con la primera columna de la matriz B. Entonces, eso lo vamos a presentar claramente aquí en un ejemplo. Miren, tenemos una matriz de orden 3 por 3. O sea, la matriz A es 1, 3, 2, 2, 1, 4, 5, 3, menos 4. La matriz B, ¿verdad? Es una matriz de orden. Vamos a ver si se recuerdan. Profe, ¿usted está proyectando? Sí, no se ve. Sale nada, no. Ok. No sé qué. Ya vamos por allá. Vamos a arreglar esto. No sé qué sucedió. Está presentando. Dice que está presentando la pantalla. Voy a detener la presentación e iniciamos. Pero bueno, se ve que está presentando la pantalla. No sé qué sucede ahí. Vamos a detener y de nuevo vamos a presentar. Profe, una pregunta, pero eso está en la plataforma. ¿Qué cosa? ¿El módulo? Ajá. No, el módulo también no, o sea, el módulo no está en la plataforma. Yo aquí lo único que les subo son los documentos aparte, las actividades que ustedes van a ir elaborando y eso. O sea, el módulo no aparece en la plataforma. Que me avisan si ahora sí se está o todavía no. ¿Se comparte la pantalla? No. Está ahí un problema aquí. Porque acá a mí sí me parece. Sí, profe, sí. ¿Ahora sí? A mí sí me sale, profe. Sí, qué raro. Bueno, vamos a seguir. Sí, a mí también. Bueno, lo que le decía es que, o sea, lo que sucedió con los módulos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir trabajando aquí. Esta información, para los que no la tienen todavía, yo sí le puedo facilitar la presentación, se la subo a la plataforma, pero los módulos sí, eso se trabaja allá con los módulos que le facilitan allá en la institución, así que por ese lado vamos a trabajar con esto. Entonces, cualquier pregunta me la hacen. Entonces, recuerden que cuando era suma, nosotros teníamos que tener la misma cantidad de, o sea, el orden de las dos matrices tenía que ser igual. Entonces, la primera matriz A es 3 por 3, pero la siguiente matriz, cuando la matriz tiene 3 filas y 2 columnas, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden de la matriz si tiene 3 filas y 2 columnas?
¿Sería 2 por 3 o 3 por 2? 3 por 2. 3 por 2, ¿verdad? 3 filas, 2 columnas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Miren, la definición decía que para obtener el producto de dos matrices se multiplicaban los elementos de cada fila, o sea, los elementos de cada fila, por los elementos correspondientes de cada columna. Por ejemplo, siempre es claro verlo con un ejemplo. La primera fila de la columna de la matriz A es 1, 3, 2, ¿verdad? El primer elemento de la matriz que yo voy a estar trabajando va a ser multiplicar 1, 3, 2 por menos 3, 2, 1. Pero ¿cómo se hace eso? 1 lo multiplico por menos 3. 3 lo multiplico por 2 y 2 multiplico por 1, o sea, cada uno correspondiente. Entonces, por eso es que la matriz tiene que ser 3, la de acá tiene que ser 3 por 3 y la de acá 3 por 2, porque si es 2 por 3 yo no puedo hacer la multiplicación. Porque si tuviera solo 3 filas, ya después verán que no se puede. Entonces, el segundo elemento, ¿verdad? De la parte derecha, ¿cuál sería el proceso para obtener ese elemento? Sería 1, 3, 2, que es la fila de acá. Yo la voy a multiplicar por cada elemento de la columna 2. ¿Cuáles son los elementos de la columna 2 de la? Sería menos 2, 4, 5. Entonces sería 1 por menos 2. Sería 3 por 4. Y sería 2 por 5. Ahora, lo mismo se hace término a término. Miren que ahora voy a trabajar con la segunda fila. La segunda fila es 2, 1, 4. La multiplico por la primera columna. Es el primer elemento acá, que es acá a la izquierda. Luego, esa misma fila la multiplico por la columna 2 de la matriz B, que es menos 2, 4, 5. Término a término, muchachos. Entonces, ¿cuál es los terceros elementos? Entonces sería la tercera fila, ¿verdad? 5, 3 menos 4 por cada uno de los elementos de la primera columna y la segunda columna. Aquí está hecho paso a paso para que usted lo revise, lo vuelva a hacer y haga sus preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí se falta un paréntesis, ¿verdad? Para que cierre ahí, ¿verdad? Entonces, ahora acá yo voy a hacer la multiplicación. 1 por 3 menos 3, 3 por 2 me da 6, 2 por 1, 2, menos 2, 12, 10, ¿verdad? Multiplico 2 por menos 3, me da menos 6, 2 por 1, 2, 4 por 1, 4, ¿verdad? Luego, 2 por menos 2, menos 4. 1 por 4, 4 y 4 por 5, 20. Menos 15 acá abajo, 5 por menos 3, 3 por 2, 6, menos 4 por 1, menos 4. Ahora 5 por 2 sería 10, pero como es más por menos, sería menos 10. 3 por 4, 12. Y 4 por 5, 20. Menos 20 porque el 4 es negativo. Entonces, hasta aquí, ¿qué operaciones estamos utilizando? Multiplicación y suma de números enteros por el momento. Aquí hago la suma, la resta, lo que sea que me esté solicitando. Me da 5 el primer elemento, me da 20 el segundo elemento el primer elemento de la segunda columna, me da 0, 20, menos 13 y menos 18. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el orden de la matriz multiplicación de A por B? ¿Cuál es el orden de la matriz que yo obtuve haciendo la multiplicación? ¿Cuál sería el orden? 3 por 2, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas
se les va a presentar. Por ejemplo, si yo tengo una matriz 2 por 2 y yo la quiero multiplicar por una matriz 3 por 3, ¿se puede? Una matriz 2 por 2 por una matriz 3 por 2, ¿se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede? Es lo inversa. Sí, exacto, pero no se podría. ¿Por qué? Orden 2 por 2. 2 es el número de columnas, ¿verdad? Entonces la otra matriz que yo quiero multiplicar tiene que tener la misma cantidad de filas que el último de columnas. Si yo digo que mi matriz es de 2 por 2, yo solamente puedo multiplicar esa matriz por una matriz que sea de orden 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, porque va a tener el mismo número de filas que de columnas de las que yo quiero multiplicar. Por eso es que aquí se dieron cuenta. Miren, la primera matriz es de orden 3 por 3. La segunda es de orden 3 por 2. ¿Se dieron cuenta de la relación? O sea, quiere decir que si yo tengo una matriz de orden 2 por 2, yo solamente la puedo multiplicar con una matriz cuyo orden sea 2, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es más, aquí le vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Yo tengo la matriz, vamos a escribir la matriz. Vamos a hacer una página aparte, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a agregar una diapositiva aquí. Un ejemplo diferente, un diseño. Este aquí. Vamos a ver si se escribió bien grande, ¿verdad? Entonces, miren esa matriz. Si yo le borro este elemento y yo le borro este elemento de esa matriz, bueno, imaginemos que no tiene este aquí. Bueno, imagínense que esto de acá abajo no los tiene allí. ¿Cuál es el orden de esa matriz? 2 por 2. 2 por 2, ¿verdad? Entonces, yo vengo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, tengo esta otra matriz acá, ¿verdad? Aquí más abajo, más pequeña, tiene que ser más pequeña. Ahí. Esta es 2 por 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendría que ser la matriz esta de acá abajo para que yo pueda multiplicar esta por esta? Si esta tiene dos columnas, ¿verdad? Dos columnas, dos columnas. Esta de acá tiene que tener, por ejemplo, vamos a insertar una matriz que tenga, por ejemplo, una matriz que tenga, bueno, poniendo esta aquí, le voy a poner 4, 7, 8, 9. Esas dos matrices yo las puedo multiplicar porque ellas son dos matrices cuadradas de orden 2. Pero si yo quiero, yo quiero agregarle 2 más, yo le quiero agregar 2 columnas. Por ejemplo, vengo aquí, ahí yo digo, quiero agregarle otra columna más, 3, 5. Yo sí puedo multiplicar esta matriz de orden 2 por 2 por esta que es de orden 2 por 3. Siempre hay una forma de acordarse que si usted puede hacer una multiplicación de dos matrices, que si usted tiene una matriz de orden 2 por 2, la cantidad de columnas es 2, ¿verdad? Final. La otra matriz tiene que tener 2 filas. No importa la cantidad de columnas. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora en este caso.
¿Por qué? Porque aquí tenemos otro ejemplo, ¿eh? Les puse dos ejemplos para que sea complementario. Miren, tenemos una matriz de orden 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Tiene dos filas, ¿verdad? Y tres columnas. Entonces, la matriz B que vemos en la parte derecha, es de orden 3, ¿verdad? Por 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene, entonces, la de acá sería, vamos a ver dónde anotamos por aquí. Bueno, sería 2 por 3, ¿verdad? Y la otra sería 3 por 2. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tener en cuenta, que estos números, ¿verdad? Que vemos aquí sean coincidentes en la matriz esta y en la matriz acá. Entonces, la matriz está la misma forma de multiplicar anteriormente, ¿verdad? La fila 1 por cada elemento de la columna. Por eso tienen que tener la misma cantidad de elementos, porque si, por ejemplo, yo tengo 3 elementos en la fila, ¿verdad? Y solamente tengo 2 en la columna, no puedo multiplicar. Así de sencillo. Entonces, por esa parte, todo lo que el producto de esos números, de esa multiplicación, tenemos que verificarlo bien. ¿Por qué? No tienen que coincidir, ¿verdad? La cantidad de columnas de la primera matriz con la cantidad de filas de la segunda matriz. Entonces, hay varios ejemplos allí para que los vayan viendo, los vayan haciendo otra vez. ¿Por qué? Porque si la primera vez que uno ve un ejemplo no lo entiende, lo tiene que volver a hacer para que lo vaya captando y vaya viendo cuáles son las dudas que tienes acerca de esa parte. Entonces, ¿por qué es importante? Yo les puse un taller en donde tienen que hacer traspuesta, suma, resta de matriz. Entonces, le voy a poner otro problema de hacer un producto de matrices. Entonces, por esa razón necesitaban este conocimiento, ¿verdad? Para desarrollar el taller. Entonces, aquí, en el ejemplo este un poquito más largo. Este es más corto, ¿verdad? Entonces, desde matrices 2 por 2, matrices 3 por 3, las más largas son 4 por 4, pero de esto no, o sea, es igual, es el mismo proceso. Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que la cantidad de, miren esto, aquí se ve claro porque yo tengo 2 filas nada más, pero yo tengo 3 columnas. Esas 3 columnas tienen que coincidir con las 3 filas de la segunda matriz B. Entonces, por esa razón es que se puede multiplicar. Si no tuviera, vamos a decir, si tuviera 4 filas, yo no puedo multiplicar porque no me va a coincidir. Entonces, por esa forma, esa es una de las... vamos a ver, alguien se unió aquí. Vamos para allá. Alguien 10. Bueno, por esa parte, si hay una pregunta está allí, ¿verdad? Entonces, es el momento de hacerla porque nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? El ejemplo. Tenemos que primero ver si la cantidad de columnas de la primera matriz es idéntica o sea, tiene la misma cantidad que las filas de la segunda matriz que yo quiero multiplicar para poder hacer la operación, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y nos unimos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, es el momento porque el próximo taller, el taller que me tienen que entregar la próxima semana va a ser de este tema, o sea, de esta parte del tema, porque yo les traté primero la suma de matrices, resta de matrices y la traspuesta, para luego tener la oportunidad de explicarles este tema aparte, porque siempre es un poco más
lleva un poco más de cálculo, así que es importante que lo tengan claro. Y, por supuesto, tienen que multiplicar bien, sumar bien, ¿verdad? Y todo ese proceso, ¿verdad? Siempre es importante. Fernando Cáceres estaba. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Profe, la tarea que usted puso, yo la voy a escanear, yo la hice en hoja porque yo no la pude así en Word. Uh-huh. Yo se la voy a mandar a escanear.